a todos, mi nombre es Dayana Zorrilla, soy estudiante de término de la carrera de Matemática Orientada a la Educación Secundaria de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actualmente estoy cursando la asignatura de Variables Complejas con el profesor Juan Toribio Milanet y les estaré presentando mi proyecto final de la asignatura bajo el tema Límites en funciones de una variable compleja. El orden que se llevará a cabo en la presentación es el siguiente: objetivos, preguntas de investigación, conceptos básicos, resolución de ejercicios propuestos, recursos, conclusión, referencias bibliográficas y por último, una frase reflexiva. Para comenzar con el primer apartado, tenemos los objetivos de esta investigación o proyecto, los cuales se dividen en general y específicos. En el objetivo general está evaluar límites en funciones de una variable compleja y el objetivo específico, comprobar límites en funciones de una variable compleja utilizando herramientas tecnológicas. Asimismo, las preguntas de investigación que serán respondidas durante la presentación son las siguientes: ¿cómo encontrar límites en funciones de una variable compleja? ¿Y cuáles herramientas tecnológicas se pueden utilizar para comprobar límites en funciones de una variable compleja? Sin más preámbulos, comenzamos con los conceptos básicos. El concepto de límite de una función de variables complejas es igual al límite de una función real, con la diferencia de que las funciones de variables complejas no tienen representación gráfica, pero sí podemos hacer una interpretación del concepto de límite. Entonces, la definición del límite de funciones complejas nos dice: supongamos que una función compleja f está definida en una vecindad que excluye a z sub 0 y suponga que L es un número complejo. El límite de f conforme z tiende a z sub 0 existe y es igual a L, lo cual se escribe como el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a L si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que el módulo de f de z menos L sea menor que epsilon, siempre que el módulo de z menos z sub 0 sea mayor que 0 y menor que delta. Algunas observaciones de lo que acabo de decir es que z es una variable, z sub 0 un número complejo fijo y L un número complejo. Además, noten que epsilon y delta son números reales positivos que van a ser los radios de un entorno reducido y un entorno, dado que estas desigualdades forman un anillo cuyo radio menor es 0 y radio mayor delta. Y se trata de un entorno reducido cuyo centro es z sub 0 y radio delta, que es lo que está graficado en el plano z. Entonces, aquí en este plano con coordenadas x, y de vecindad delta. La primera desigualdad, es decir, el módulo de f de z menos L menor que epsilon, representa un entorno cuyo centro es L y radio epsilon, que es lo que está representado en el segundo plano con coordenadas u, v. Entonces, la definición nos dice que el límite de z de f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a L. Entonces, si para todo entorno con centro en L aquí y radio epsilon en este plano, existe un entorno reducido con centro en z sub 0 y radio delta en el primer plano, tal que para cualquier z que caiga dentro de este entorno reducido, es decir, que esté muy cerca o que tiende a este número, su imagen, aquí logramos ver en pequeñito z, es decir, la imagen de z
estará dentro del entorno de centro L y radio epsilon. Y aquí logramos ver en el entorno reducido la imagen Z, y en el otro entorno, que sería con el centro en L y vecindad epsilon, logramos ver la imagen F de Z. En pocas palabras, lo que quiere decir es que si tomamos Z cercana a Z sub 0, sus imágenes van a estar cerca de un número L en el plano UV. Entonces podemos decir, si esto pasa, que el límite existe. Explicado esto, pasaremos al apartado 4, correspondiente a la resolución de ejercicios, donde encontraremos límites de funciones de una variable compleja. Entonces, en el primer ejercicio tenemos el límite cuando z tiende a e elevado a la pi cuarto i de z al cuadrado entre z a la 4 más z más 1. Entonces, el primer paso sería sustituir este valor al cual z tiende en la función. Entonces tendríamos e elevado a la pi cuarto i al cuadrado entre e elevado a la pi cuarto i a la 4 más e elevado a la pi cuarto i más 1. Luego de esto vamos a desarrollar utilizando la propiedad de la potencia y simplificación. Entonces, en el numerador tenemos e elevado a la pi cuarto i a la 2, entonces nos quedaría e elevado a la 2 pi cuarto i. Entonces, simplificado, nos quedaría e elevado a la pi medio i. Entonces, haciendo el mismo procedimiento en el denominador, tendríamos e elevado a la 4 pi entre 4. Entonces, simplificando, nos quedaría e a la pi i más esta parte pasaría igual porque no tiene potencia. Entonces sería más e elevado a la pi cuarto i más 1. Para recordar, tenemos que e a la z es igual a e a la x por e a la y, que sustituyendo o reemplazando esta parte imaginaria tendríamos e a la x por el coseno de y más i por el seno de y. Eso llevando de la forma exponencial a la trigonométrica. Entonces, aplicando esto que acabamos de explicar, en el numerador tendríamos coseno de pi medio más i seno de pi medio. Y en el denominador, coseno de pi más i seno de pi en este término. Entonces en el segundo tendríamos más coseno de pi cuarto más i seno de pi cuarto más 1. Este 1 lo colocaríamos aquí igual, más 1. Esto sería la forma trigonométrica. Luego de esto vamos a buscar los valores. El coseno de pi medio es igual a 0 más i. El seno de pi medio es igual a 1. En el denominador, el coseno de pi es igual a menos 1 más i, el seno de pi es igual a 0 más esta parte que dice coseno de pi cuarto más i seno de pi cuarto más 1, lo vamos a colocar igual. Más adelante le explicaré el por qué. Entonces, simplificando, este 0 lo vamos a omitir. Entonces nos quedaría i por 1, entonces quedaría i. Entonces este menos 1 que tenemos en el denominador puede ser simplificado con este 1 positivo. Entonces menos 1 más 1 es igual a 0. Y este i multiplicado por 0 dará 0. Entonces en el denominador nos quedará
coseno de pi cuarto más i seno de pi cuarto. Ubicando el resultado anterior en el círculo unitario, tenemos que el coseno de pi cuarto es igual a raíz de 2 entre 2 más i seno de pi cuarto. Entonces el seno de pi cuarto sería raíz de 2 entre 2, ubicándolo aquí en el círculo unitario. Entonces la expresión nos quedaría de la siguiente forma. Y en el numerador, continuando con el ejercicio, entonces el coseno de pi cuarto es igual a raíz de 2 entre 2, lo vimos ya aquí en esta gráfica, más i, el seno de pi cuarto es igual a raíz de 2 entre 2. Luego, haciendo una suma de fracciones en el denominador, tenemos las bases iguales, entonces sería lo mismo que raíz de 2 más i raíz de 2 entre 2. Aplicando el recíproco y la multiplicación, tenemos i por 2, haciendo el recíproco, sobre raíz de 2 más i raíz de 2. Entonces a la multiplicación, multiplicando entonces estos dos términos, nos quedaría 2i entre raíz de 2 más i raíz de 2. En el denominador logramos ver que hay un factor común que es raíz de 2, entonces aplicando o sacando factor común tenemos 2i en el numerador y en el denominador raíz de 2, el factor común, ¿cierto? Entonces se quedaría 1 más i aplicando el factor común. Reescribiendo, la expresión sería 2i sobre raíz de 2, reescribiéndolo sería 2 elevado a la 1 medio por 1 más i. Aplicando la propiedad del exponente, en esta parte tenemos que la propiedad nos dice que si tenemos dos términos de igual base, los exponentes se van a restar. Entonces tenemos 2i en el numerador y en el denominador 2 elevado a la 1 medio. Entonces la base igual sería 2, colocamos la base 2 y haciendo una resta de los exponentes, aquí tenemos un 1, 1 menos 1 medio i, y en el denominador nos quedaría 1 más i. Es utilizando la propiedad de los exponentes. Continuando con el ejercicio, realizando la resta que nos quedó, tendríamos entonces 2, 1 menos 1 medio, en la página anterior tenemos entonces 2 elevado a la 1 medio i, y en el denominador 1 más i. Esta expresión del numerador puede ser reescrita como raíz de 2i y en el denominador, lo colocamos igual. Podemos aplicar el conjugado en esta parte para este número complejo que está en el denominador, eliminarlo o reescribirlo en el numerador. Entonces tenemos, aplicando el conjugado y luego desarrollando esa multiplicación, 1 por raíz de 2i sería raíz de 2i, y menos 1 por raíz de 2i sería menos raíz de 2 por i cuadrado. Entonces, haciendo el mismo proceso en el denominador, tenemos 1 por 1, 1 por i, menos i por 1 menos i, y menos i por i menos i al cuadrado. Simplificando esto, tenemos raíz de 2i, entonces este i elevado a la 2 nos da como resultado menos 1,
entonces este menos 1 será multiplicado con negativo raíz de 2. Entonces daría menos 1 por menos raíz de 2 sería positivo raíz de 2. Simplificando en el denominador tenemos este 1 de aquí y i elevado a la 2 nos da menos 1. Entonces menos 1 multiplicado por este menos sería 1 positivo, y 1 positivo más 1 da como resultado 2. Y este i menos i da 0. Reescribiendo la expresión, distribuyendo el denominador en los términos del numerador, tendríamos raíz de 2 i entre 2 más raíz de 2 entre 2. Nos damos cuenta que hay un factor común que es raíz de 2 entre 2, y también este número complejo puede ser reescrito primero la parte real, que es raíz de 2 entre 2, más la parte imaginaria, que sería raíz de 2i entre 2. Y sacando factor común sería raíz de 2 entre 2, 1 más i. Entonces esta sería la respuesta del ejercicio número 1. En el ejercicio número 2 tenemos el límite de z menos el conjugado de z entre z más el conjugado de z cuando z tiende a 1 menos i. Este ejercicio suele verse un poquito más complicado que el anterior, pero es muy sencillo y ustedes verán. Lo primero que vamos a hacer, al igual que el ejercicio anterior, es que este valor al cual z tiende vamos a reemplazarlo en la función y nos quedaría 1 más i menos, estamos sustituyendo, menos z, entonces z tiende a 1 más i y el conjugado sería el conjugado de 1 más i, entre z sería 1 más i más, lo coloco, y sería aquí z conjugado, 1 más i conjugado. Ya aplicada la sustitución, vamos a proceder a buscar el conjugado de la expresión, que sería 1 más i menos, entonces el conjugado de 1 más i es igual a 1 menos i, entre 1 más i más el conjugado de 1 más i es igual a 1 menos i. Aplicando la propiedad distributiva, en este negativo que logramos ver en el numerador, tenemos 1 más i menos por negativo por 1, quedaría negativo 1, y negativo por negativo positivo, y sería positivo i. Entonces en el denominador tenemos 1 más i más 1 menos i. Simplificando, en el numerador tenemos 1 menos 1, eso dará 0, y i más i, 2i. Y en el denominador tenemos 1 más 1, 2, y el i menos i va a dar 0. Entonces, simplificando esta expresión de 2i entre 2, nos dará como resultado i. Y esta es la respuesta del ejercicio número 2. En el ejercicio número 3 tenemos el límite cuando z tiende a 3i de la parte imaginaria de z al cuadrado entre z menos la parte real de z. Recordemos que z en su forma binómica es igual a x más y que z al cuadrado es lo mismo que z por z. Entonces, sustituyendo, tenemos que z al cuadrado es igual a x más y por x más y. Aplicando la propiedad distributiva de estos dos paréntesis, tenemos x por x al cuadrado, x por y xy, y por x y xy, y por y sería más y al cuadrado por y
al cuadrado. Debemos recordar que y al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, z al cuadrado es igual a x al cuadrado más ixy más ixy son términos semejantes, entonces nos dará como resultado 2ixy. Entonces y al cuadrado como y al cuadrado nos da menos 1, sería menos 1 por y al cuadrado daría menos y al cuadrado. Entonces ahora las partes reales e imaginarias de z y z al cuadrado debemos buscarla porque eso es lo que le vamos a aplicar el límite. Entonces tenemos que la parte real de z al cuadrado, aquí tenemos z al cuadrado, la parte real es x al cuadrado menos y al cuadrado. Y la parte imaginaria de z al cuadrado es igual a 2ixy. Entonces la parte real de z, que es igual a x más y, es x, y la parte imaginaria es y. Entonces el límite de la parte imaginaria de z al cuadrado entre z menos la parte real de z cuando z tiende a 3i, reemplazando lo que encontramos en la página anterior, sabemos que la parte imaginaria de z al cuadrado es igual a 2ixy, z es igual a x más y, menos la parte real de z que es x, entonces sería menos x. Entonces, simplificando, nos quedaría en el numerador 2ixy y en el denominador vemos que x y menos x son términos semejantes y tienen signo contrario, entonces dará 0. Y en el denominador, por ende, nos quedará y. Dado que z es igual a x más y z tiende a 3i en el ejercicio, aquí en el límite, 3i es la parte imaginaria de x más y, es decir, 3i es la parte imaginaria de z. Entonces quiere decir que la parte real x tiende a 0 y y, que es la parte imaginaria, tiende a 3i. Entonces podemos reescribir el límite de esta forma: el límite cuando x tiende a 0 y y tiende a 3i de la parte imaginaria de z al cuadrado entre z menos la parte real de z. Entonces ya sabemos que la parte imaginaria de z al cuadrado es 2ixy y en el denominador de z menos la parte real de z nos quedará y. Ya eso lo buscamos. Entonces reemplazando, sustituyendo, tenemos 2 y es igual a 3i y x es igual a 0, entonces y es igual a 3i. Simplificando, sabemos que en el numerador nos dará como resultado 0 y en el denominador 3i. Entonces el ejercicio número 3 es igual a 0, dado que 0 entre 3i es igual a 0. Ahora utilizaremos como recurso a Wolfram Alpha como herramienta tecnológica para verificar algunos límites de los que encontramos. Este fue el primer ejercicio que resolvimos, que es el límite de z al cuadrado entre z a la 4 más z más 1 cuando z tiende a i elevado a la pi cuarto i, y nos da como resultado i por e elevado a la negativo i pi i entre 4. El resultado nos dio en el apartado número 1, en el ejercicio 1, raíz de 2 entre 2 por i por 1 más i, que es lo mismo que esto, dado que si reescribimos la expresión sabemos que nos quedará así: elevado a la pi i, pi cuarto i. Entonces sabemos que esto
en la forma trigonométrica es igual al coseno de pi cuarto más i seno de pi cuarto, que se nos dará raíz de 2 entre 2, más i raíz de 2 entre 2, y reescribiendo pueden comprobar que dará lo mismo que el ejercicio número 1. En el ejercicio número 3 tenemos el límite de la parte imaginaria de z al cuadrado entre z menos la parte real de z, cuando z tiende a 3i, y el límite nos dio 0, y aquí podemos comprobar en Wolfram Alpha que el límite también dio 0. La lista de recursos utilizados es la siguiente: MathPix, PowerPoint, Canva, Filmora y Wolfram Alpha. Ya para culminar, en el apartado 6 tenemos la conclusión, y en modo de síntesis puedo decir lo siguiente. El límite de una función de una variable compleja es en esencia igual al límite de una función real, a diferencia que las funciones complejas no se pueden representar gráficamente. Además, el límite complejo se basa en un concepto de cercanía en el plano complejo, ya que la distancia en el plano complejo entre dos módulos z1 y z2 está dado por la diferencia de los módulos z1 y z2. Entonces, la definición precisa de un límite complejo que involucrará al módulo de z1 menos z2. Y por último, el módulo de un número complejo es un número real. Tanto epsilon como delta siguen representando números positivos reales pequeños en la definición del límite complejo. Aquí les presento la lista de referencias bibliográficas que utilicé en el proyecto. Utilicé el libro de Introducción al Análisis Complejo con Aplicaciones, segunda edición, de Dennis Seal, y también del mismo autor, Matemática Avanzada para Ingeniería, cuarta edición. Estas son las portadas de las referencias bibliográficas mencionadas anteriormente. Ya en el último apartado es una frase reflexiva del autor Gil Devers. Y la frase dice lo siguiente: cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Si no intentamos las cosas que deseamos en la vida, ¿cómo lo lograremos? Habrán riesgos y con seguridad habrán decepciones. Sin embargo, de igual manera, habrán grandes recompensas. Hazlo ahora. Será un recorrido divertido y lleno de baches. Muchas gracias a todos. Hasta aquí. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please